Hola, muy buenos días. Estamos el día de hoy, domingo 7 de mayo, grabando nuestro devocional correspondiente a la lectura del día 127. Son cuatro grandes capítulos, del capítulo 18 al capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Y como ya te pudiste haber dado cuenta, si ya llevaste a cabo tu lectura, en estos cuatro capítulos se habla acerca del rey David. No sé si ya has podido percibir, pero el tono en el libro de las primeras de Crónicas va enfocado y dirigido hacia los aciertos, resalta las decisiones buenas que los reyes de Judá, no vamos a ver aquí mencionado ningún rey de Israel, cometieron. Esa es la narrativa del libro de Crónicas. Y hemos podido ver cómo se nos narran los acontecimientos sucedidos desde que Israel fue coronado como rey de Israel y de Judá, pues también de los dos reinos, y todos los aciertos que él tuvo. Y hay algo que me llama la atención, solo lo voy a mencionar, no voy a profundizar en ello. En el capítulo 20 se nos habla del sitio que se llevó a cabo en la ciudad de Rabá, ¿verdad? Eh, Se nos dice en la historia, la narrativa, eh, eh, que este sitio probablemente duró 2 años. Comentaristas bíblicos han llegado a la conclusión de que eso fue lo que sucedió y que fue durante este tiempo cuando David se enredó con Betsabé, la esposa de Urias, ¿verdad? Uno de sus hombres valientes. El relato del pecado y del arrepentimiento de David lo vamos a encontrar en el libro de Samuel, pero no lo vamos a encontrar aquí en Crónicas porque no va de acuerdo a la narrativa que llevan el libro de Crónicas. Pero quiero que lo tengas muy claro, ¿verdad? Este es un pasaje paralelo al libro de Samuel. Y hoy me voy a enfocar en el capítulo 21. En el capítulo 21 se nos vuelve a narrar el pecado de David, pero aparentemente con una discrepancia. ¿Cuál fue este pecado de David? El último de los que se nos acontecen en la Biblia, que se nos narran en la Biblia, tiene que ver con el censo, ¿verdad? Con el censo que David hace para, pues, tal vez enorgullecerse por todo el poderío que él tenía. Voy a leerte rápidamente el pasaje paralelo en Samuel, en segunda de Samuel 24, donde dice el versículo 1: de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos, diciendo: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, ¿dónde está la discrepancia? Aquí en ese mismo hecho, pero ahora narrado en el libro de Crónicas, dice el versículo 1: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. No es que hubo dos censos diferentes y fueron dos situaciones diferentes, es la misma situación. Y te repito, la pregunta puede ser: ¿quién estuvo detrás del pecado de David al levantar un censo? Si ya leímos en Samuel que fue el Señor quien movió a David contra Israel, porque su ira se había encendido contra la nación. Pero aquí en Crónicas se nos dice que no fue el Señor, fue Satanás quien lo incitó a cometer tal acción. Déjame decirte algo, no podemos pensar que la Biblia se contradice, no, para nada. Sin lugar a dudas, la respuesta más apropiada es la siguiente: ambas declaraciones son ciertas. El Señor permitió a Satanás que tentara a David. Dios no es el autor del mal, pero hermanos, no olvidemos esto. Dios permite el mal y hace que el mal sirva para cumplir sus designios. Acordémonos, vamos a leer Job, ya estamos muy cercanos al libro de Job, y vamos a ver cómo Satanás le pide perdón, permiso al Señor, a Dios, para poder hacer daño a alguien. Si el Señor no lo permite, Satanás no puede hacer nada. Pero bueno, esa verdad se va a revelar más adelante en nuestra lectura bíblica. Hay otras aparentes discrepancias. Quienes son muy analíticos y comparan los dos pasajes paralelos, dice: no, es que Samuel dice que el censo que hicieron avienta una cifra de 800 hombres y en el censo de Crónicas nos habla de 1.100.000. Pero tenemos que poner mucha atención a la descripción. Sí, Samuel nos habla de 800.000 hombres que sacaban espada, capaces de manejar la espada. Y el censo de Crónicas nos dice que un total de 1.100.000 hombres, 1.100.000 hombres en todo Israel que sacaban espada. Unos eran capaces de utilizar la espada y los otros era el total. Otra discrepancia se puede ver que en el de Samuel nos habla de 500.000 hombres
pero en el de Crónicas nos habla de 470,000. Y aquí es a la inversa. En Judá se nos narra en Samuel el total de hombres que sacaron espada, pero en el de Crónicas se nos habla de menos cantidad de 470,000 hombres que eran capaces, que tenían la habilidad de manejar la espada. Como te lo decía, las diferentes clasificaciones que se dan es hombres fuertes y hombres con capacidad de manejar el arma. Y tenemos que ser muy puntuales en eso, porque quienes han querido decir que la Biblia se contradice, utilizan este tipo de pasajes para poner en duda la veracidad de la Biblia, ¿ok? No es nuestro caso, pero te lo quería mencionar. Ahora, vamos a ver algo más. Ante el pecado de David, vemos cómo Dios pone a personas alrededor de David que le recomiendan no hacer el censo. Y Joab fue uno de ellos. Joab se opuso al censo desde el comienzo y no se mostró muy diligente en llevar a cabo la orden del rey. Incluso Leví no se incluyó, la tribu de Leví no se incluyó en el censo, posiblemente debido a que la tribu fue dispersada por todo Israel y Judá, y contarlos hubiera sido muy difícil. Omitió a la tribu de Benjamín en este censo porque el censo se interrumpió antes de llegar a esa tribu. Al contar el pueblo no se tomó ningún rescate, como lo manda el libro de Éxodo en el capítulo 30, versículo 12. Dice el capítulo 30 de Éxodo, versículo 12, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. La desobediencia y el orgullo de David trajeron problemas muy graves y consecuencias dolorosas para Israel. Es importante entender que nuestra desobediencia a la ordenanza, a la palabra de Dios, siempre trae consecuencias. Y a partir del versículo 8 al 15, vemos que aunque David pecó gravemente, el corazón de David era conforme al corazón de Dios. David no tardó en confesar su pecado y en humillarse delante del Señor. Cuando se le dio a escoger el castigo por el pecado, la consecuencia por el pecado que él hizo, él escogió caer en la mano de Jehová porque sabía que Dios es misericordioso y no quiso caer en la mano de hombres. Pero bueno, este pecado tuvo consecuencia y 70,000 hombres murieron durante aquella peste. Para nosotros el castigo puede parecer severo. Todos tenemos debilidades y pecados que nos asedian. Por lo general, la vida era humilde, pero en este caso cayó en el antiguo pecado del diablo, que se denomina el orgullo, ¿verdad? Un comentarista que se llama Matthew Henry comenta lo siguiente. David estaba orgulloso de la multitud de su pueblo, pero la justicia divina se abrió camino para hacerles menos. Todo aquello de lo que estamos orgullosos nos es arrebatado o debilitado con justicia. ¿Qué aplicación tiene esto hoy a nuestras vidas? ¿De qué te estás enorgulleciendo el día de hoy? ¿Qué es aquello que te ha dado el Señor que estás llegando a pensar que lo tienes porque tú eres una persona capaz? Tomemos como ejemplo esta parte de la escritura para poder plantearnos y decir, Señor, esto que tengo es gracias porque tú me lo has dado. Y no caer en la disciplina del Señor y después no sea arrebatado. Demos gracias a Dios por un día más que podemos seguir leyendo la palabra de Dios. Hemos avanzado bastante, hemos avanzado un montón, estamos en la recta final de este libro de Crónicas y al día de hoy estamos ya en nuestro 2, 4, 6, 8, 10, 12, en nuestro 13º libro. Estamos próximos a culminar nuestro 13º libro de la palabra de Dios. Y yo te quiero animar a que sigas fiel y constante en tu lectura bíblica como un buen administrador, un buen mayordomo. Te animo a que disfrutes el día de hoy del servicio y que puedas tener un tiempo de compañerismo y comunión con tus hermanos en la iglesia. Seguimos acá en Irapuato, te pido que sigas orando por nosotros. Nos vemos pronto, que Dios les bendiga. Hasta luego.